Gracias, señoría. La presente causa 44.144 del año 2020. La presente causa se han presentado 7 recursos de casación, 6 de ellos en el fondo y 1 de ellos casación en el fondo y en la forma, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en la sala integrada por doña Mireya López, doña Claudia Donoso como subrogante y el abogado integrante don Jorge Norambuena, que revocan la sentencia apelada de 22 de diciembre del año 2017 dictada por el ministro instructor don Leopoldo Llanos. En primer lugar, en cuanto a los acusados Pedro Octavio Espinosa Bravo, Eugenio Bravo Covarrubia Valenzuela, Jaime Ortiz Jorquera, Federico Antilén Nahuel y Luis Humberto Zamorano Soto como autores, ya Napoleón Sergio Bravo Flores, Raúl Aníbal Jofré González, Hernán Carlos Chacón Soto, Patricio Manuel Vázquez Donoso, Francisco López Oyarzún y Ricardo López Díaz como cómplices y a Manuel Amor Amarillo como encubridor del delito de aplicación de tormentos o torturas en la persona de Luis Corbalán Castillo, y decide en su lugar absolver a los encausados de dicho delito. En segundo lugar, revoca la sentencia en cuanto condena como autor a Pedro Octavio Espinosa Bravo como encubridores a Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela, Federico Antilén Nahuel, y como cómplice a Rafael González Verdugo del delito de secuestro calificado en la persona de Luis Alberto Corbalán Castillo. En su lugar se decide absolverlos de dicho delito. Confirma con declaración lo siguiente. Primero, que los acusados Napoleón Bravo Flores, Raúl Jofré González, Hernán Chacón Soto, Patricio Vázquez Donoso y Francisco López Oyarzún, estos últimos dos no recurren, que quedan condenados a la pena efectiva de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo, en este lugar, en esta ocasión, como autores. Presidio mayor en su grado máximo. 5 años y 1 día. Presidio mayor en su grado mínimo. Es que la sentencia está puesta así, presidio en su grado mínimo. Como autores del delito de secuestro calificado en la persona de Luis Corbalán Castillo, más las accesorias legales. En segundo lugar, que los acusados Jaime Rolando Ortiz Jorquera, Luis Humberto Zamorano Soto, que no recurre, Ricardo Sepúlveda Díaz y Manuel Antonio Amorlillo quedan condenados cada uno a la pena de 3 años y 1 día, más las accesorias legales, en este caso como cómplices del delito de secuestro calificado en la persona de Luis Corbalán Castillo. Los hechos que se dan por establecidos en la sentencia de primera instancia y confirmados por los de la segunda son los siguientes. Con ocasión del golpe de Estado de 11 de septiembre de 1973, miles de personas fueron detenidas sin orden judicial por las fuerzas golpistas y privadas de libertad tanto en Santiago como en provincias en lugares improvisados como campos de detenidos. En Santiago los lugares de detención masiva fueron en primer lugar el Estadio Chile, ubicado en el sector poniente del centro de Santiago, y llegó a albergar 4.000 detenidos aproximadamente. En segundo lugar, el Estadio Nacional, ubicado en la comuna de Ñuñoa, donde alrededor del 14 de septiembre de 1973 fueron trasladados gran parte de los detenidos del Estadio Chile, y al cual también fueron llevadas personas detenidas en los días posteriores, albergando aproximadamente unas 10.000 personas privadas de libertad, y que permaneció como centro de detención hasta mediados de noviembre de 1973, en que parte de los detenidos fueron trasladados a la cárcel pública y otros a un campamento de prisioneros en la ex salitrera Chacabuco, en la provincia de Antofagasta, en tanto que el resto fue puesto en libertad antes de su cierre o coetáneo a este. C. Los primeros oficiales de ejército en hacerse cargo del Estadio Nacional para la recepción de detenidos provenían del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército, quienes, junto a otros oficiales que posteriormente llegaron al estadio, procedían a clasificar a los detenidos, ubicarlos en las dependencias del recinto y crear un cárdex registrando su ingreso y salida, además de otros datos. D. Al Estadio Nacional fueron trasladadas unidades de regimientos de provincia, ya sea de Antofagasta, Regimiento Esmeralda, de Punta Arenas, Regimiento Pudeto, o de otros regimientos de fuera de Santiago, quienes alternaban en la custodia interna dentro del estadio de los detenidos, permaneciendo unos días en el referido recinto para, cuando eran relevados por otras unidades, permanecer unos días en el estadio militar ubicado en el sector Rondizoni, aledaño al entonces Parque Cousiño o O'Higgins. El perímetro externo del estadio era resguardado por personal de carabineros.
Aproximadamente el 15 o 16 de septiembre de 1973 fue designado como jefe de campo de detenidos del Estadio Nacional el coronel del Ejército Jorge Espinosa Ulloa, hoy fallecido, quien dependía a su vez de un centro coordinador de detenidos dirigido por un general de la Fuerza Aérea, quien a su vez tenía como ayudantes a 2 comandantes de la misma rama y que cumplían su labor en el edificio del Ministerio de Defensa. El aludido centro dependía del Estado Mayor de la Defensa Nacional, cuyo jefe era el almirante Patricio Carvajal, y subjefe el general de la FACH Nicanor Díaz Estrada. F. En el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el día 11 de septiembre de 1973, comenzó a funcionar un Centro de Operaciones de las Fuerzas Armadas, COFA, que contaba con un departamento de inteligencia integrado por oficiales y funcionarios de distintas ramas de las Fuerzas Armadas e investigaciones, en especial de sus servicios de inteligencia, esto es, de la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, y de sus similares de la Fuerza Aérea, CIFACH, y de la Armada, SIN. A la DINE fueron destinados los suboficiales del Ejército que eran alumnos de un curso de inteligencia que se impartía en el edificio del Ministerio de Defensa en calle Zambrano. Asimismo, de la DINE, cuyos oficiales superiores eran generales Augusto Lutz y Héctor Orozco, además de los oficiales Carol Ursúa, Pedro Howard y Juan Francisco Enríquez, hoy todos fallecidos, a excepción de Orozco, dependían varias secciones, entre ellas una sección o departamento ELIF, denominado Brigada de Inteligencia del Ejército, BIE, o unidad de trabajo y localizado en un edificio de calle Carrera con Sací en las cercanías de la antigua Academia de Guerra, ubicada esta en Alameda con García Reyes. Dicha unidad de trabajo era dirigida por 2 oficiales con grados de mayor y comandante y estaba integrada además por grupos interrogadores que se movilizaban a los distintos centros de detención como el Estadio Chile, el Estadio Nacional y el Regimiento Talca. Que el coronel Jorge Espinosa Ulloa, en cuanto jefe del centro de detenidos del Estadio Nacional, tenía como ayudante a un mayor de ejército y además se encontraba bajo su dependencia varios departamentos, entre otros, uno de logística dirigido por el teniente del ejército Sergio Guaretagua Peña, fallecido, de extranjería, comandado por el mayor del ejército Carlos Mireyes Miller, fallecido, y posteriormente por los oficiales Mario Lavanderos Lataste, fallecido, y Sergio Fernández Carranza, y de operaciones dirigidos por el teniente coronel del Ejército, Julio Fuenzalía, fallecido. De este, a su vez, dependía un departamento de seguridad conformado por varios oficiales del Ejército. Asimismo, desempeñaron funciones administrativas y de custodia de detenidos los suboficiales del Ejército que al 11 de septiembre de 1973 eran alumnos de un curso de ayudantía general en la Escuela de Telecomunicaciones y que fueron trasladados al Estadio Nacional aproximadamente 2 días después de esa fecha. Por último, en el recinto del estadio funcionó un hospital de campaña donde se desempeñaron médicos y personal del escalafón de sanidad del Ejército. En el Estadio Nacional era frecuente el interrogatorio bajo tormentos o torturas a los detenidos, sin perjuicio de que también se les dio muerte a decenas de ellos, siendo uno de los lugares más característicos en que se practicaban dichos procedimientos el velódromo del estadio, dependencia ubicada dentro del recinto de este, pero fuera de la construcción principal, donde se trasladaba a los detenidos después de ser llamados por altoparlantes a presentarse a un lugar conocido como el Disco Negro, ubicado en la pista de ceniza para llevarlos con la cabeza cubierta con frazadas al citado velódromo, lugar en que se les hacía esperar en sus graderías hasta ser llamados a unas dependencias denominadas caracoles, en donde se les sometía a premios consistentes en golpes y descargas de electricidad. Y los interrogatorios y torturas precedentemente descritos eran efectuados por los grupos de interrogadores más arriba mencionados y también integrados, aparte del personal del Ejército, por miembros de los servicios de inteligencia de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y también de la Policía de Investigaciones, así como algunos civiles que cumplían esa labor, generalmente oficiales de reserva, reintegrados a las Fuerzas Armadas después del golpe de Estado. Asimismo, participaron en las torturas algunos miembros de las Fuerzas Armadas de países extranjeros, especialmente Brasil y Uruguay. J. Luis Alberto Corbalán Castillo, de 27 años de edad, ingeniero agrónomo, militante del Partido Comunista e hijo del secretario general del mismo partido, Luis Corbalán Lepe, fue detenido ilegalmente en un allanamiento masivo ejecutado por el Ejército el 14 de septiembre de 1973 en el sector de las Torres de San Borja, donde tenía su domicilio y trasladado al Estadio Nacional. Numerosos testigos narran que Corbalán Castillo, desde el momento mismo de la llegada al Estadio Nacional, así como con posterioridad, fue duramente torturado por el solo hecho de ser el hijo de Luis Corbalán Lepe. Las torturas más intensas le fueron practicadas a mediados de octubre de 1973 en el ya nombrado velódromo del estadio, quedando en condiciones físicas de extrema gravedad, al punto de que debió ser trasladado desde el lugar de torturas de vuelta al edificio principal del estadio, ayudado por otros 4 detenidos,
quienes improvisaron una especie de camilla con una frazada, siendo dejado durante un largo lapso en la pista de ceniza semi-inconsciente, hasta que por orden de un oficial fue llevado a un camarín donde se le ocultó para que no fuera nuevamente torturado el día siguiente. Este hecho fue presenciado por varios testigos que se encontraban en las graderías del estadio. Al cierre del Estadio Nacional como recinto de detención, Corbalán Castillo fue trasladado junto a numerosos otros detenidos al campo de prisioneros de la ex salitrera Chacabuco en el norte de Chile. M finalmente fue liberado el 30 de julio de 1974, pero expulsado del país trasladándose primero a México, donde se reencontró con su cónyuge Ruth Buskovich, quien también había sido detenida en el Estadio Nacional, para luego radicarse en Bulgaria, donde fue examinado por médicos de ese país, constatando secuelas de sus torturas, aconsejándosele que no se efectuara demasiadas actividades por encontrarse en un delicado estado de salud. N. Luis Alberto Corbalán Castillo falleció el 26 de octubre de 1975 en Bulgaria, conforme al informe de autopsia. La causa de muerte fue una enfermedad cardíaca que lo llevó a una insuficiencia aguda vascular, pero tomando en cuenta su joven edad, se dice en el informe, comillas, para llegar a estas fatales condiciones han incidido particularmente el gran desgaste físico y psíquico como resultado de las torturas y represiones que él ha experimentado en los últimos años. ¿Qué edad tenía? 29, fue detenido, tenía 27, cuando fue detenido fue 28 años. Como 30. Estos hechos fueron calificados por el ministro señor Llanos como secuestro calificado y también como el delito de torturas con resultado de lesiones. Y esta última fue desechada por la Corte de Apelaciones. En contra de esta sentencia se dedujeron los siguientes recursos de casación. En primer lugar, la defensa del sentenciado Chacón, que fue condenado por la Corte de Apelaciones como autor de secuestro calificado a 5 años y un día. No obstante, la sentencia de primera instancia lo condenó a 3 años y un día por el delito de secuestro y 541 días por el delito de aplicación de tormentos. La defensa invoca conjuntamente las causales del artículo 546, número 1 y número 7 del Código de Procedimiento Penal. En cuanto a la causal primera del artículo 546, se señala que los sentenciadores, cuando califican la participación de su defendido, incurren en un error de derecho toda vez que no concurre ninguno de los requisitos del artículo 15 para atribuirle algún tipo de participación culpable a su defendido. Refiere que no existió ningún tipo de participación o si esta existió fue totalmente accesoria, dado que él no intervino en ninguna ejecución de los hechos que se describen en los tipos penales. En cuanto a la causal del artículo 546, número 7, denuncia que se han infringido por los sentenciadores las leyes reguladoras de la prueba, toda vez que nuevamente no hay antecedentes que permitan establecer la participación culpable de su defendido. Finalmente, lo que pide es que se invalide este fallo y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, en la cual resuelva revocar la sentencia recurrida y la condena impuesta a Hernán Carlos Chacón Soto, haciendo una correcta aplicación del artículo 68 del Código Penal y, en definitiva, reconociendo los beneficios de la Ley 18.216. El segundo recurso de casación se pone por la defensa del sentenciado Manuel Antonio Amor Castillo, que fue condenado por la Corte de Apelación a la pena de 3 años y un día como autor del delito de secuestro y en primera instancia había sido condenado a la pena de 300 días como encubridor del delito de torturas. La defensa del sentenciado Amor deduce el recurso de acusación fundado en la causal del artículo 546, número 1, denunciando en este caso como infringido la norma del artículo 103 del Código Penal, toda vez que se desechó tanto en primera como en segunda la aplicación de la medida de prescripción. Denuncia también que no se aplicó la calificación de la atenuante de irreprochable conducta anterior y por ende se infringe con ello también el 68, inciso tercero, toda vez que de haberse aplicado las atenuantes del artículo 103 y 11, número 6, la pena debe haber sido menor a la que finalmente se establece por los sentenciadores. Lo que finalmente pide es que se declare nula y sin nueva vista la causa, la correspondiente sentencia de reemplazo, y en ella se declare que su representado debe considerarse la atenuante del artículo 11, número 6, como muy calificada, y también las muy calificadas del artículo 103 del Código Penal, y haciendo una correcta aplicación del artículo 68, en definitiva se le condena una pena no superior a la de prisión en su grado medio, concediéndole los beneficios de la Ley 18.216. Como tercer recurso de casación lo interpone la defensa del sentenciado Napoleón Bravo,
quien fue condenado por la Corte de Apelaciones como autor del secuestro calificado a la pena de 5 años y 1 día, y en cambio la sentencia de primera instancia lo condenó como cómplice del delito de secuestro y 541 días por el delito de aplicación de tormentos. La defensa del sentenciado Bravo interpone el recurso de casación en el fondo, amparado en la causal del artículo 546, número 7, denunciando como infringidos los artículos 481 del Código de Procedimiento Penal y artículos 1, 15, número 13 y 141 del Código Penal. Refiere que su defendido nunca tuvo algún grado de intervención en la detención del señor Castillo y funda aquello en que la detención de la víctima, el señor Luz Corbalán Castillo, se produce el 14 de septiembre del año 1973 y él es designado como coordinador en el Estadio Nacional con fecha 15 de septiembre del mismo año. Por ende, no tuvo algún tipo de participación o injerencia en la detención. En cuanto a la segunda causal invocada del 546, número 1, denuncia que se infringe 7 y 1. Y el 1 lo invoca en la causal, o denuncia como infringidos, el artículo 1, 15, número 3 y también 141 del Código Procesal Penal, toda vez que no existe prueba, finalmente, para establecer la participación de su defendido en estos hechos. Pide que se revoque la sentencia recurrida y la condena impuesta por no haberse establecido por los medios de prueba legales su participación penal y, en definitiva, rebajar la pena reconociéndole los beneficios de la Ley 18.216. Un cuarto recurso de casación es el que interpone la defensa de Raúl Jofré González, quien es condenado por la Corte de Apelaciones de Santiago a la pena de 5 años y 1 día como autor de este delito de secuestro calificado, y en la sentencia de primera instancia había sido condenado como cómplice a la pena de 3 años y 1 día por el delito de secuestro y 541 días por el delito de aplicación de tormentos. La defensa invoca la causal del artículo 546, número 7, denunciando como infringidas los artículos 488, número 1 y número 2, primera parte, y artículo 456 del Código de Procedimiento Penal en relación a los artículos 15 y 141. Indica que las Fuerzas Armadas son un ente jerarquizado y bajo esa circunstancia el señor Jofré ejerció todas las funciones que el ordenamiento jurídico disponía, particularmente cita el artículo 60 del Reglamento Orgánico y Funcionamiento de las Unidades Tácticas del Ejército del año 2001, no señalándose en ese cuerpo normativo alguna actividad relacionada con eventuales detenidos y menos aún con la ejecución de detenciones, secuestros o vejámenes a civiles. Añade que las circunstancias establecidas en el proceso, que aproximadamente el 15 o 16 de septiembre de 1973 él fue designado como jefe de campo de detenidos del Estadio Nacional, el coronel del Ejército Jorge Espinosa Ulloa, quien dependía a su vez del Centro de Coordinador de Detenidos del Estado Mayor de Defensa Nacional, y siendo designado en este caso el condenado como ayudante, en este caso del señor Espinosa. Indica que en relación a ese cargo, el solo hecho de ser ayudante de esta unidad militar o recinto por los militares no significa que de ello deba derivarse una participación culpable en los hechos por los cuales fue definitivamente condenado. Agrega además que hay una serie de superiores jerárquicos, superiores en rango, por ende, a él, de manera que él no tenía ninguna injerencia en las decisiones que se tomaban al interior del recinto. Añade que también se toma como antecedente para fundar su participación un organigrama que rola foja 826, donde efectivamente da cuenta que era ayudante de recinto y nuevamente reitera la idea que no por el hecho de tener dicho cargo debe de desprenderse la participación culpable en estos hechos. Asevera además que no se dan los supuestos de concierto y facilitación, señala que nunca existió un concierto previo entre su defendido y quienes obtuvieron o secuestraron a la víctima, eso no lo encuentra acreditado. Agrega además que en ese sentido la víctima, en su declaración, no lo nombra, no los indica como responsable de su detención y también de las torturas que sufrió. Y por otra parte, en cuanto al otro requisito, esto es que hayan presenciado el hecho sin tomar parte inmediata en él, en ningún caso de los basamentos que toma en consideración la sentencia y por ende el ministro instructor para establecer la condena,
se desprende de ellos que su defendido haya podido tener una conducta que se encuadre dentro del tipo penal. Por ende, lo que pide finalmente es que se invalide este fallo y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, en la que se resuelva precisamente que se anula la sentencia recurrida que condena a su representado como autor del delito de secuestro calificado en la persona de Luis Corbalán, y en su lugar se declare que se absuelve por falta de participación penal de su defendido. El quinto recurso de casación lo interpone la defensa del sentenciado Jaime Rolando Ortiz Jorquera, que es condenado por la Corte de Apelaciones de Santiago a la pena de 3 años y 1 día como cómplice de este delito de secuestro agravado, y condenado en la sentencia primera como encubridor a 3 años y 1 día por el delito de secuestro y 541 días por el delito de aplicación de tormento. Interpone de manera conjunta las causales del artículo 546 número 1 y número 7 del Código de Procedimiento Penal. En cuanto a la causal del artículo 546 número 1, la relaciona con el artículo 16 del Código Penal, ya que no existe ningún medio de prueba que establezca y no hay antecedentes para presumir que su defendido intervino en la ejecución del hecho, más aún teniendo presente que a la fecha en que se cometen estos era un suboficial del Ejército y no tuvo ninguna incidencia en el mando en la toma de decisiones que intervenió en la decisión final dado el rango que tenía. Agrega además que no existe el proceso de prueba alguna que permita presumir la participación ni tampoco que permita acreditar la cooperación del mismo en estos hechos. En cuanto a la causal del artículo del 546 número 7, indica que los jueces han fallado erróneamente infringiendo las normas reguladoras de la prueba en relación al valor y a la apreciación culpable que le han dado a su defendido, con infracción a las normas del Código de Procedimiento Penal 481 y 488 del mismo del cuerpo ya citado. Dice los sentenciadores en su revisión, al confirmar la participación, ahora atribuyéndole calidad de cómplice en el delito de secuestro, no justifican la decisión en el cambio de esta participación a su defendido. Por ende, pide que se invalide este fallo y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, en la cual se resuelva revocar la sentencia recurrida y la condena impuesta al señor Ortiz Jorquera, haciendo una correcta aplicación del artículo 68 del Código Penal y, en definitiva, reconociéndole los beneficios de la Ley 18.216. El sexto recurso de casación lo interpone la defensa del sentenciado Ricardo Winston Sepúlveda Díaz, quien fue condenado en segunda instancia por el delito como un cómplice del delito de secuestro, y en la sentencia primera dice condenado solamente como encubridor por el delito de aplicación de tormento. Deduce recurso de casación en la forma y en el fondo. En cuanto al recurso de casación en la forma, lo funda en el artículo 541 número 9 en relación al 500 número 4 del Código de Procedimiento Penal. Indica que en la sentencia que se recurre no existen en los considerandos análisis de la prueba que permitan arribar a una correcta comprobación del hecho punible, como tampoco a la concreta responsabilidad que haya tenido su defendido como partícipe culpable en los hechos. Dice que la sentencia omite, primeramente, la descripción de los hechos, la aplicación de un nuevo tipo penal, y no se determina, no se especifica cuáles son los antecedentes para afectar esta nueva calificación. No se hace cargo, además, de las pruebas concretas que lo convencieron de la participación de su defendido. En tercer lugar, no fundamenta o no justifica la omisión respecto del nexo causal entre el acto que se le imputa a su defendido con el resultado final dañoso que justificaría su condena. Así los sentenciadores en este caso, aplicando un tipo penal más agravado, alteran la aplicación de los verbos rectores de la conducta y no justifican este cambio de calificación jurídica. Dice, al no incorporar la sentencia, cómo se materializa el delito imputado, ni en su grado de participación, en el caso concreto, no aparece en ninguna parte cómo, en este caso, su defendido cooperó en la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos, dado que es cómplice. El hecho de que su defendido haya tenido conocimiento que en el Estadio Nacional, al cual habría concurrido en una sola oportunidad y no como oficial de sanidad, no es supuesto suficiente para establecer su participación.
Aquí lo que la defensa cuestiona son dos cosas en cuanto al hecho que le atribuyen participación, dado que el ministro instructor establece que de acuerdo a su declaración habría concurrido en 3 oportunidades al Estadio Nacional y de acuerdo a la declaración revisada el expediente habría concurrido, según sus propios dichos, en una oportunidad con un lapso de hora un tanto reducido. Y el otro antecedente que se funda para establecer la condena del ministro es que se había un oficio emanado del Ejército que habría establecido que era parte del oficial de sanidad del Estadio Nacional. Y de acuerdo al oficio, revisado efectivamente, aparece que él no formó parte como oficial de sanidad del Estadio Nacional. De manera que los supuestos fácticos para atribuirle participación al señor Sepúlveda en ese sentido son errados y no se ajustan a los hechos establecidos en el procedimiento. Pide entonces que se invalide el fallo y en su caso se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo conforme a la ley y al mérito del proceso, en cuyo caso deberá acoger las excepciones y alegaciones opuestas, en este caso por la defensa del condenado. En cuanto al recurso de casación, en el fondo interpone la causal del artículo 546, número 2 del Código Penal y la del artículo 546, número 7 del mismo cuerpo legal. En cuanto a la causal del artículo 546, número 2 del Código de Procedimiento Penal, denuncia como infringidos los artículos 1, 14, artículo 16, 141, 150, 108, 109, 110, estos últimos del Código de Procedimiento Penal, 456 bis del Código de Procedimiento Penal y el artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República. Indica que consta que efectivamente la víctima fue detenida el 14 de septiembre del año de 1973 y trasladada al Estadio Nacional. Consta además que efectivamente en una fecha no determinada, pero posterior al 14, el sentenciado, que era médico civil del Ejército, se le pidió que se trasladara al Estadio Nacional, donde habría atendido a un paciente, lugar en el que estuvo un par de horas. De manera que no estamos en el supuesto, se refiere del tipo penal de la acción que se le imputa, no se dan los requisitos del verbo rector, que lo llevan a concluir que la adecuación de la conducta que despliega no se encuadra finalmente en el tipo penal. Ya que lo que exige la norma es encerrar o detener y la conducta que se establece en el proceso no dice relación con ella. En cuanto a la causal del artículo 546, número 7, indica que su representado no participó de manera alguna en la detención y encierro de la víctima, el señor Luis Corbalán Castillo, ni tampoco de ningún otro secuestrado o detenido en dicho recinto penal. No hay pruebas entonces para acreditar dicha participación, por lo cual pide que se invalide la sentencia de 9 de marzo del 2020, expedida por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo en los términos solicitados en el acápite de las peticiones concretas, esto que se la absuelva finalmente de su participación. Finalmente, el último recurso de casación es el que presenta el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, y se ampara la causal del artículo 546, número 7, en relación a los artículos 7, 14, 15, número 1, 292 a 294, bis, todos del Código Penal, además los artículos 457, números 1, 2, 4, 5, 6, 481, 485, 488 del Código de Procedimiento Penal, precisamente por no haberse aplicado en lo relativo a la asociación, haberse acogido la petición de condenas por el delito de asociación ilícita. Indica que los hechos se desprende de manera unívoca que en el Estadio Nacional, mientras duró su calidad de campo de concentración y tortura, funcionó de modo permanente como una estructura perfectamente organizada, con mandos jerárquicos, funciones diferenciadas y líneas de mando. En suma, indica como una máquina diseñada para mantener detenidos a las personas a las que el grupo que asaltó y derrocó al gobierno constitucional consideraban que eran peligrosas. Al haberse desechado tanto por la sentencia de primera instancia como por la de segunda, el delito de asociación ilícita, estima que existe un error de derecho que debe subsanarse, por lo cual pide que se anule la resolución impugnada, que absuelva a los acusados y demás participantes en el delito de asociación ilícita y, acto seguido, se dicte la sentencia de reemplazo que corresponda conforme a la ley y al mérito de los hechos,
tales como debieron haberse estimado si se hubieran aplicado correctamente las normas reguladoras de la prueba, considerando al respecto la acusación fiscal, la acusación particular de su parte, el escrito de apelación determinado, y determinando que las personas mencionadas quedan condenadas como autores del delito de asociación ilícita en la calidad que para que cada uno de ellos se establecen dichos números, delito cometido en el Estado Nacional a contar del golpe de Estado de 1973, debiendo asumir efectivamente las penas privativas de libertad impuestas sin que tengan derecho a invocar los beneficios de la Ley 18.216. Señor, esos son los antecedentes. ¿Fueron procesados por asociación ilícita? Sí, señor. ¿Sí? ¿Y acusados por asociación ilícita? Ahí se tengo que revisarlo. Bueno, hay que revisarlo. Bien, escuchamos la relación, pero el tribunal va a suspender la audiencia por unos 20 minutos y la prorrogamos como sale. Don Tomás Zamora puede iniciar su alegato. Gracias, su señoría. Con vuestra venia y la de este excelentísimo tribunal, alego con mi representado y solicito casar primero la forma de la sentencia, en su defecto casar en el fondo por las causales que voy a expresar. La primera causal, su señoría, me voy a cortar en mi alegato porque la verdad fue bastante extensa la relación y en el caso particular de mi defendido fue muy concreto el señor relator. Invoco la causal del 541 número 9 en relación con el artículo 500 número 4 del Código de Procedimiento Penal. El tema, su señoría, desde el punto de vista de la dogmática penal, y yo agregaría procesal penal, es que en la sentencia de segundo grado lo que hace en la decisión penal, en la letra B de la parte resolutiva, dice primero que revoca la sentencia de primer grado, no dicen qué intensidad, pero la revoca y señala que absuelve a aquellos que estaban condenados por aplicación de tormento, apremio ilegítimo, en fin, del artículo 150, bien digo, los absuelve respecto de ese delito. Pero a renglón seguido, señala en esa misma decisión penal, dice que la sentencia, dice, confirma en lo demás con las siguientes declaraciones y los condena por un delito distinto. Los condena por un delito distinto. Ahí digo yo, mire, esto no es una confirmación con declaración porque simplemente revoca y absuelve por un determinado delito. Al condenar por otro delito, artículo 141, lo que hace la sentencia ahora es, primero, estar dentro de las obligaciones de cumplir los requisitos de toda sentencia. Ahora, ¿por qué hace esto la sentenciadora de segundo grado? Porque hay una confusión, su señoría excelentísima, en el considerando tercero de la sentencia recurrida, porque ahí se analiza por parte de los sentenciadores de segundo grado lo que es el grave daño como integrante del tipo penal del artículo 141. Dice primero que el concepto que tiene el ministro señor Llano, juez sentenciador de primera instancia, dice primero que el grave daño, o sea, la extensión de mayor de 90 días más el grave daño psicológico o físico, es independiente del verbo rector de encerrar o detener. Eso está bien, porque es independiente. Por eso que el ministro de primer grado lo que hace es separar a aquellas personas que de alguna manera, tanto autores, cómplices o encubridores, concurrieron a encerrar o detener, a hacer cumplir ese verbo rector, y otros que no estaban en ese verbo rector, pero sí, de alguna manera, en virtud equivocadamente, creo yo, lo voy a señalar, de sus consideraciones y convicciones, estarían solamente lo que es el apremio ilegítimo de tortura en fin, producto del, ¿cómo se llama?, de las torturas que sufrieron en el Estadio Nacional. Pero
a renglón seguido, en el considerando tercero, los sentenciadores de segundo grado lo que dicen es que evidentemente el legislador, al establecer una conducta agravada, es el mismo tipo y en consecuencia se incorpora este grave daño en el tipo penal. De ahí que obtiene la conclusión, a mi entender errado, de que estos son todos, en este caso particular de mi defendido, cómplices del delito de secuestro y aumenta en un grado la pena, por eso que lo aumenta a 3 años y 1 día en relación a su participación de encubridor del delito de tormento, como lo había señalado el juez de mi película. Ahora, este análisis, que no es un simple una exégesis del tipo penal, sino que es, por así decirlo, una consideración de una nueva sentencia, un nuevo tipo penal, merece obviamente que tenga los requisitos del artículo 500 número 4, evidentemente. Y lo que hace los sentenciadores de segundo grado, excelentísimo señor, y en esto me voy a tener muy poco porque se dijo en la relación, lo que hace es decir, mire, aquí en este caso particular, en el caso concreto del doctor Ricardo Sepúlveda Díaz, que está condenado como cómplice del delito de secuestro, o sea, participó en el encierro o en la detención, según lo que se dice por los sentenciadores, como cómplice, o sea, cooperando en el mismo momento, simultáneamente o anteriormente, como dice el artículo 16, lo que hace es que simplemente se remite, y esto es importante decirlo, al considerando 46 y 47 de la sentencia de primer grado. Y al remitirse a la sentencia de primer grado, lo que hace es desconocer, y esto es lo que obliga al sentenciador, el artículo 500 número 4, es desconocer los fundamentos de la defensa, porque lo que tiene que hacer el ministro instructor y lo que tiene que hacer la sentencia de segundo grado, que asume para estos fines que ese considerando 46 y 47 lo representa para los fines condenatorios, lo que tiene que hacer es referirse a los elementos de la defensa. Y tal como se señaló en la relación, excelentísimo señor, y por esto no voy a entrar en muchos detalles, pero de los 3 fundamentos que esbozó el sentenciador de primer grado, en una cosa, voy a decir un término no es irrespetuoso, pero es paradójico, en lo que se dice que está acreditado es lo que no está acreditado. Es una cosa realmente increíble, porque dice el sentenciador, mire, fue 3 veces al Estadio Nacional, de sus propios dichos, y establece la foja donde el doctor Sepúlveda declaró, y uno lee esa foja, tal como se dijo la razón, lee esa foja, y esa foja dice todo lo contrario. Dice, mire, no estuvo 3 veces, sino que estuvo una vez y estuvo un par de horas y atendió a un detenido en ese intertanto. Después dice, mire, él de acuerdo a la foja 824, el doctor Sepúlveda integró la planilla de médicos del hospital del Estadio Nacional, conforme al oficio del Estado Mayor del Ejército. Bueno, uno va al expediente, excelentísimo señor, y lee las fojas tanto, 824, la lee y lo que dice el oficio del Estado Mayor es justamente lo contrario. O sea, no sabemos cómo puede ser un elemento de convicción una cosa que dice lo contrario. ¿Y qué dice ese oficio? Dice, mire, el señor Ricardo Sepúlveda, médico civil, a esa fecha, porque después ingresó al ejército, mucho después del 75, y tuvo muy poco, entró de capitán y salió exactamente con el mismo grado, no integró la nómina de médicos del hospital, o sea, del Estadio Nacional. O sea, no sabemos cómo puede decir lo contrario, digamos, se leyó mal quizá. Y por último, el otro elemento es este organigrama que en todas las participaciones de todos los encartados finalmente lo coloca acción ministro instructor y también obviamente los sentenciadores de segundo grado. Es un organigrama, pero cuando uno habla de un organigrama, ¿qué es lo que cree? Uno piensa, organigrama, mire, mandaron del Estado Mayor del Ejército un organigrama donde dice comandante del Estadio Nacional, coronel tanto, y después ayudante, en fin, que allá, timbrado con las firmas que corresponda. Una cosa que resulta evidente cuando uno dice un organigrama. Este es un papel apócrifo, sin firma, sin nada, y que además de eso, excelentísimo señor, podría haber resultado de una confección personal del instructor
producto de las declaraciones que haya tomado, de los careos que haya tomado, de las certificaciones que haya hecho, de las comprobaciones que haya hecho de la participación de algunas personas, él podría haber hecho un organigrama y eso tendría también valor, pero tampoco se dice nada. Aparece una hoja que dice organigrama y sin firma de nadie y no tiene ninguna referencia a que de alguna manera esto deviene de algo. O sea, está ahí y ese es un organigrama que se le da mayor validez. En consecuencia, excelentísimo señor, aquellos puntos donde el sentenciador de segundo grado, por así decirlo, toma parte de la sentencia del primer grado, que la revocó en esa parte, pero toma los considerandos 46 y 47, esos considerandos 46 y 47 no acreditan ninguna participación de mi defendido. Quiero decir, su señoría, a lo mejor con esto ya he empezado, que evidentemente este proceso no es un reproche histórico, moral, que podría existir para los historiadores, en fin, para lo que sea, de lo que pasó en el Estadio Nacional. Esto es un hecho puntual, una persecución penal respecto de un delito cometido respecto de una víctima, que es el señor Corbalán, que estuvo en el Estadio Nacional, después, como se dice en la razón, trasladado al norte del país, después expulsado del país y falleció lamentablemente en el extranjero. El propio, ¿y por qué digo esto, excelentísimo señor? Porque este propio fallo de segunda instancia dice dos cosas que yo diría que son relevantes. La primera es que dice que asume que no hay una conexión entre los encartados, por lo menos en el caso de mi representado, el doctor Sepúlveda, respecto del señor Corbalán, que es la víctima. Es decir, no la vio, no se conocieron, nunca estuvieron juntos. O sea, eso es una cosa concreta, lo dice el fallo, y lo dicen ambos fallos en realidad. Lo que hace el segundo grado, el fallo de segundo grado, es confirmar eso. Y segundo, lo que dice concretamente este fallo de segunda instancia, y es por eso que reprochamos también desde el punto de vista de la defensa que se ha hecho de mi representado, que no se haya considerado en esta sentencia, es que señala que el grave daño, y digo grave daño guión muerte del señor Corbalán, no está acreditado en el proceso. Y no está acreditado en el proceso porque no hay una certificación de traducción de la autopsia, porque la verdad que la grave afección cardíaca del señor Corbalán lo tenía desde la infancia. Es decir, señala, mire, obviamente hay certificación de que fue objeto de apremios ilegítimos y severos, quizás por las declaraciones, en fin. Pero desde el punto de vista de la conclusión del grave daño, que es lo que tiene que hacer el sentenciador para condenar, este fallo de segunda instancia dice estas dos cosas. No hay nexo causal, por así decirlo. El doctor Sepúlveda estuvo en el Estadio Nacional, atendió a un detenido, pero este no era el señor Corbalán. ¿Vio al señor Corbalán? No. ¿Conoció al señor Corbalán? Tampoco. O sea, ¿qué tiene que ver este con el señor Corbalán? Nada. Y segundo, mire, dice, además, desde el punto de vista general, el grave daño no está, por así decirlo, acreditado que haya sido una consecuencia de estos apremios ilegítimos, con resultado, obviamente, de muerte en el año 1975. Además, dice una cosa, excelentísimo señor, porque en el fallo de primer grado se le dio bastante importancia a una investigación periodística de una periodista de apellido Bonnefoy, Miralles, que derivó en un libro, Terrorismo de Estadio, ese es el libro. Este mismo fallo dice, mire, ese libro la verdad que no tiene ninguna relación porque no se comprobó, no se acreditó, no se acompañó, tampoco declararon en el proceso, es decir, ese libro de ficción, además es un libro de ficción, donde de alguna manera el ministro instructor saca algunos elementos de convicción, algunas declaraciones, cita a algunas personas, le sirvió para eso, pero ese libro como documento en sí mismo, que está incorporado en algunos, considerando el fallo de primer grado, para los fines, como se llama, establecer la convicción del ministro de primer grado, simplemente no tiene ningún valor para el fallo de segundo grado.
En consecuencia, creo yo, excelentísimo señor, que esta sentencia, por así decirlo, condenatoria, queda acéfala, es decir, no hay los elementos de convicción que es preciso destacar, como señala el artículo 500, número 4 del Código de Procedimiento Penal, en el sentido que de las consideraciones deben ser aquellos elementos de convicción, porque de alguna forma esos elementos de convicción es la única manera que un fallo pueda ser revisable. Si no los tiene, ¿qué va a revisar los tribunales superiores? No tienen nada que revisar, por eso tienen que estar los elementos de convicción. Este fallo, y con esto termino los recursos de casación en la forma, este fallo en sí mismo, al absolver a mi representado, revocar la sentencia de memoria, absolver a mi representado y a reloj seguido condenarlo por otro delito, lo que hace simplemente es dejar todos los fundamentos que debió tener la sentencia, dejarlo simplemente fuera de lugar, y tomó dos considerando de una sentencia que está revocada a esos fines, tomó dos considerando de nuevo y le da alguna suerte de revalidez para los fines de poder condenar por un delito más grave y con una pena más grave. Eso es lo concreto, excelentísimo señor. Por lo tanto, creo que no reviste mayor cuestionamiento. La sentencia efectivamente no tiene las consideraciones que exige el artículo 509. Y solicito casar en la forma y dictar la sentencia de reemplazo. Respecto al recurso de casación, en el fondo, excelentísimo señor, lo he hecho respecto a dos causales. La primera, 446, número 2, y la segunda, 446, número 7, respecto de las leyes reguladoras de la prueba. El 446, número 2, me voy a exponer muy poco porque efectivamente los requisitos son prácticamente los mismos. Hay un autor, su señoría, y lo invoco acá, ese es el autor italiano que se le ha nombrado como padre del constitucionalismo penal, don Franco Bricola. Don Franco Bricola tiene un libro, un tratado muy extraordinario, que es Tratado de Derecho Penal, y hay un capítulo, el capítulo 4, donde dice la taxatividad del tipo penal. Y a la conclusión que llega, y una conclusión que data de cientos de años, digamos, del derecho penal, de la historia del derecho penal o del desarrollo del derecho penal, es que la conducta de un agente que va a ser imputado o condenado a un delito es la que tiene que adecuarse a un tipo penal. Y que todas las legislaciones desde ya han constitucionalizado los tipos penales, taxatividad del tipo penal. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que hace el fallo de segundo grado, y por eso esta causal del 546, número 2, lo que hace es adecuar el tipo penal a la conducta del encartado. O sea, lo hace al revés. Aquí, en cambio, lo que tiene que hacer el sentenciador es decir, a ver, ¿cuál es el verbo rector de este tipo penal? Encerrar y detener. ¿Cuál es la conducta que se le imputa a determinada persona? Entonces aquí hay un silencio. Hay un silencio porque la pregunta de la persecución penal, ¿quién detuvo, quién encerró al señor Corbalán? ¿Quién aplicó tormentos o tortura respecto de él? Esa pregunta, excelentísimo señor, no está respondida en este expediente. Lo digo sinceramente, derechamente, no está respondida. Y en consecuencia, falta esa parte de adecuación de la conducta de un agente que está condenado, y además está condenado como cómplice, o sea, debiera adecuarse aún más la conducta, porque sabemos que la complicidad en nuestro derecho es una figura residual. Es una figura residual porque, dice el artículo 16, los no comprendidos anteriores, porque casi todos son autores, ¿no es cierto?, los 3 casos de autoría del artículo 15, pero los que no son autores del artículo 15 son cómplices los que cooperan de manera anterior o simultánea a la preparación del hecho. Entonces uno se pregunta ahí, ¿cuál es la adecuación que hace el sentenciador respecto de la conducta que hace el señor Ricardo Sepúlveda respecto de detener o encerrar al señor Corbalán? Está claramente establecido que fue un operativo que hizo el Ejército de Chile en las Torres San Borja, donde detuvieron a señor Corbalán. Lo acaba de decir el relator. Se hizo porque obviamente era hijo de un
jerarca del Partido Comunista de la época, todas las cosas reprochables, obviamente, pero desde el punto de vista de la dogmática penal, no hay una adecuación de lo que hizo el doctor Sepúlveda, que era un médico de urgencia del hospital militar, civil, no tenía mando, no tenía uniforme, nada, y que en una ocasión le dijeron vaya al Estadio Nacional, ahí se entrevistó con un médico que estaba a cargo de una especie de enfermería y en algún momento atendió a una persona que estaba, como se llama, con algún problema médico, y fue lo único que hizo. Entonces uno dice, bueno, la actuación de él, ¿cuál es? O sea, ¿a dónde llegamos con la conducta, la adecuación de la conducta al tipo penal de secuestro calificado, que es como está condenado en este momento? Es por ello que hay, creo yo, un error en la tipificación del delito, porque no existe una precisión respecto de la conducta adecuada al tipo penal que se le exige. Finalmente, excelentísimo señor, como todos los recursos, invoco la causal del 546 número 7, toda vez que no existen las presunciones fundadas para los fines, con los requisitos del artículo 488, 1 y 2, para establecer como presunción fundada de participación la conducta de mi representado, el doctor Ricardo Sepúlveda, para ser condenado como un cómplice del delito de secuestro calificado. Y esto lo digo, excelentísimo señor, porque la presunción fundada, y esto lo ha dicho esta Corte en reiteradas oportunidades, es un verdadero silogismo, es decir, es una consecuencia, y así lo define más que nada el artículo 485, en el sentido que de cosas conocidas se deriva algo desconocido. O sea, es una cosa ABC, por así decirlo, del proceso penal. Y se ha establecido por esta Corte que los números 1 y 2 del artículo 488 son los que deben concurrir para los efectos que esa presunción tenga el mérito de una plena prueba respecto de un hecho determinado. Y esta, precisamente, la ausencia de estos dos requisitos, el que se funden en hechos reales y probados y no en otras presunciones, sean legales o judiciales, y que sean múltiples y graves, esto no aparece en el proceso. Derechamente no aparece en el proceso que estamos discutiendo, porque, como digo, no hay nexo causal, no hay una conducta demostrada, no hay hechos mismos que puedan derivar en otros. Es decir, este silogismo conexo, que es el que corresponde en una presunción fundada conforme al artículo 488, simplemente en este expediente no está, y por ello se infringe esa norma a los fines de una sentencia condenatoria. Excelentísimo señor, en honor del tiempo, ya que hay muchos abogados que van a alegar, llego hasta aquí y solicito, si no se casa en la forma de la sentencia, hacerlo por la casación en el fondo y dictar la correspondencia sentencia de reemplazo conforme a las peticiones que se han hecho. Gracias, su señoría. Gracias a usted, y le corresponde el turno al abogado don Jorge Ilavaca por el tiempo que se anotó. Puede alegar, abogado. Gracias, señor presidente. Alego en esta causa por mi representado, don Manuel Antonio Emilio Amor Lillo, que también es médico. En esta causa tengo que referirme a algunos hechos puntuales, pero muy breves. Este señor, a la época de los hechos, era empleado civil del ejército, no era médico de uniforme, por ponerlo de alguna manera, y dependía del mando del Hospital Militar de Santiago. Durante las operaciones militares del 11 de septiembre del 73 y posteriores, yo entiendo que dentro de la planificación logística que hicieron las diferentes unidades,
hay una parte muy importante que es la parte de sanidad. De hecho, toda operación militar tiene un cálculo de bajas, que es bastante aproximado, dependiendo de una serie de factores, que no es el caso naturalmente. Y entonces, dentro de esa planificación logística de sanidad, se tiene que ver problemas como insumos médicos y lugares de atención de heridos. En esa circunstancia, se levantó un hospital de campaña al interior del Estadio Nacional. El Estadio Nacional tenía 3 perímetros distintos de seguridad. Uno exterior, que daba a la calle. El segundo era el perímetro que era propio de donde ya parte el estadio mismo. Y uno tercero, que se refería exactamente al lugar de las tribunas y las canchas, probablemente tales del estadio, donde fueron llevados detenidos. Este hospital de campaña estaba ubicado entre los 2 perímetros interiores. No tenía ningún contacto con donde estaban el perímetro de resguardo de los detenidos. Y su misión era directamente atender a personal de las Fuerzas Armadas heridos o dados de baja. Tanto que este hospital dependía directamente del hospital militar y no del mando militar del Estadio Nacional. Bueno, mi defendido cumplió servicio como médico de 12 horas en 3 ocasiones. Uno, el mismo 11 de septiembre, cuando se estaba levantando este hospital de campaña y no había detenido en el hospital, en el estadio. Jamás tuvo contacto con detenidos, ninguno. No supo, ni siquiera conoció a la víctima de auto. Actualmente tiene 86 años de edad y este año cumple 87. Mi defendido ha sido condenado como cómplice a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, con beneficio de libertad vigilada por un periodo igual a su condena. Respecto a esto, Excelentísima Corte, el juez Acubo, a partir del concepto de la inmediatez que conoció el caso, había determinado en primera instancia declararlo encubridor a 301 días de presidio minorario en su grado medio, que en realidad corresponde a presidio minorario en su grado mínimo, más la accesoria de suspensión del cargo de oficio público durante el tiempo de la condena y remisión condicional de la pena. Esta sentencia se dictó 44 años después de ocurridos los hechos. En segunda instancia, el informe del fiscal judicial solicita mantener la sanción de 301 días de presidio menor en su grado mínimo y la remisión condicional de la pena. Este informe es del 28 de noviembre de 2018, 45 años después de ocurridos los hechos. En definitiva, Excelentísima Corte, si bien con la información que he dado respecto a mi defendido, con todo, vengo en solicitar la confirmación del fallo de alzada, que lo condena a 3 años y 1 día de presidio menor, su grado máximo, y
por un periodo igual a su condena. Las disposiciones de la ley 18.216 o como mejor haya lugar en derecho. Esto, Santísima Corte, esta sentencia, si bien yo no estoy de acuerdo en los fundamentos, porque realmente mi defendido no tuvo ninguna participación, ni siquiera de un tipo administrativo, porque este hospital, de hecho, no tenía, por ejemplo, quirófano, era para atender tropas, porque era un lugar protegido, solamente eso, e incluso tenían prohibido tomar contacto con... Definitiva, señoría, la sentencia además es plenamente concordante con las disposiciones del artículo 13, inciso cuarto, de la Convención Interamericana sobre Protección de las Personas Mayores. Como decía previamente, mi defendido cumple ahora este año 87 años de edad. Esta convención es del año 2017, de hecho fue promulgado el 1 de septiembre de 2017. En consecuencia, y con esto termino, si me acuerdo, vengo en solicitar que se confirme la sentencia de segunda instancia, manteniendo las disposiciones de la ley 18.216, o si esta excelentísima Corte, con su elevado criterio jurídico, estima rebajar la sentencia y manteniendo, en todo caso, los beneficios de la citada ley. Esto... Bien, abogado, muchas gracias, pero le hago presente que interpuso usted un recurso de casación. Bueno, ahora corresponde el lugar a alegar a don Maximiliano Murat por el tiempo que se anotó. Gracias, señor presidente. Señor presidente, previo al inicio de mi alegato, quisiera hacer presente a esta excelentísima Corte que he escuchado la relación que se ha condenado a 3 personas que tengo conocimiento de que estas personas están fallecidas, a efectos de que vuestra señoría excelentísima dé cuenta de esta situación y no incurra en algún error u omisión legal. Respecto a Patricio Vázquez Donoso, esta persona falleció y consta en el caso del episodio de Víctor Jara su fallecimiento y su fallecimiento. ¿Pero están consta en el expediente también, abogado? Dígame. No, en este expediente no está, Claro, entonces, pero quiero hacerlo presente, porque en el fondo alguien debió haberlo hecho presente, no lo hizo, y yo como auxiliar de justicia tengo que hacerlo. verbal, abogado, entonces, porque si no consta en el proceso, el señor relator no tendría como saberlo. Ya, señor Vázquez, muy bien. Sí, don Hernán Chacón Soto, que se suicidó en el mismo caso de Víctor Jara, hecho público conocimiento. Muy bien. Y entiendo que Napoleón Bravo, y este señor se le designó Napoleón Bravo Flores, un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, que asumió el 2023 la defensa de una persona que falleció en 2020, para efectos de que la abogada que va a alegar, ¿cierto?, se haga cargo de esa situación, porque me parece de toda seriedad esta situación, señor presidente. Muy bien. Dicho esto, perdóneme, pero voy a comenzar con mi alegato. Yo vengo en defensa del señor Raúl Jofré González. Esta defensa ha deducido recurso de casación en el fondo en relación a que mi representado fue condenado a la pena de 5 años y 1 día en calidad de autor del delito de secuestro calificado de la víctima Luis Corbalán Castillo, y esta parte recurrente ha invocado la causal del numeral 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, causal invocada en relación al artículo 488, que es la causal, que es del Código Penal, que es la norma que regula las presunciones judiciales, lógicamente que respecto al numeral 1
y la primera parte del numeral 2, porque las demás no son susceptibles de casación en el fondo. Y ellos en relación, como dice el recurso, al artículo 15, que es la norma que regula la autoría en materia penal, y en relación al artículo 141 del Código Penal, que regula el delito de secuestro calificado. Esta defensa sostiene, en términos muy sencillos y simples, que efectivamente aquí no hay una presunción judicial construida en la forma que estipula el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal antiguo. Acá no se ha acreditado el hecho base, que en este caso es la cooperación y la concertación, así como también lo dijo en algún momento el sentenciador de primera instancia, que lo había condenado primero en calidad de cómplice. Pero lo más grave es que no hay multiplicidad, no se cumple el requisito de la multiplicidad porque, como ya lo voy a explicar, la única imputación que hay, el único elemento que hay, es el cargo que ejercía mi representado en el Estadio Nacional en la época de los hechos. Mi representado declaró en el expediente en varias oportunidades y él declaró, por así decirlo, confesando ser el ayudante de quien cumplía las funciones de comandante de las fuerzas que estaban desplegadas en el Estadio Nacional. Es decir, mi representado era el ayudante del comandante Jorge Espinosa Ulloa. Ese es lo que él declara. En esa calidad llega él al Estadio Nacional. No declara haber torturado a ninguna persona, ni a la víctima. No declara haber realizado o desplegado alguna conducta que diga relación con detener o mantener el encierro de esta víctima o de otra. No declara, por así decirlo, haber desplegado ninguna acción que diga relación con la víctima de auto o ninguna otra, sino que por el contrario, declara quiénes son las personas que estaban a cargo de esta situación, quiénes son los distintos mandos que hay en el estadio que lógicamente estaban ejerciendo el dominio del hecho respecto a las personas que estaban detenidas ahí, eso no cabe ninguna duda, y que por lo tanto él malamente en su calidad de ayudante y de teniente pudiese hacer una cuestión distinta. Aquí hago una corrección menor al relator, creo que en general estuvo muy bien en su relación, pero él habló que el ayudante era un mayor de ejército. No, el ayudante era un teniente, ese era su grado de ejército, que llegó un día antes que llegara la víctima del Estadio Nacional y que se le encargó, ¿cierto?, ayudar al señor Ulloa en el Estadio Nacional. Entonces, la verdad las cosas es que lo que hay acá es un razonamiento absolutamente circular del sentenciador de primera y segunda instancia, que señala que por el hecho de tener un cargo, paréntesis, ayudante del jefe del lugar, inmediatamente se presupone de suyo y de prácticamente de manera objetiva que entonces esta persona está concertada con todo el resto para cometer los delitos que se le imputan, o en el caso del delito con esta víctima, y de suyo se dice que inmediatamente esta persona cooperó de manera concertada. O sea, se presume la cooperación y la concertación por el cargo de ayudante de Estadio Nacional. Esto claramente es un razonamiento circular, no se basa en ningún otro medio de prueba, porque el sentenciador señala un organigrama. El organigrama es lo mismo que dice mi representado, que era el ayudante. Luego dice que hay una hoja de vida, que era parte del ejército en calidad de teniente. Conforme, la misma historia. Pero no hay ningún, por así decirlo, testimonio de ninguna persona que haya estado destinada de parte del ejército en el Estadio Nacional y que diga que mi representado desplegó alguna conducta en relación a esta víctima o a otras víctimas. En ese Estadio Nacional estaba la sección primera, que estaba a cargo del coronel Renato Picón, obviamente de mayor rango. Estaba la sección segunda a cargo de Juan Torres Gundián, que también era un mayor. Estaba la sección tercera a cargo de Carlos Mireyes, que también era un mayor. Estaba la sección cuarta de logística a cargo de Sergio Guarategua, que era coronel. Estas 4 personas son los oficiales al mando del Estadio Nacional junto a Espinosa Ulloa. Y por lo tanto, estas 4 personas junto a Espinosa Ulloa, 5 personas son las que tienen el dominio del hecho respecto a las personas que ingresan al Estadio Nacional, son las que tienen el dominio del hecho respecto a las personas que se mantienen detenidas por un lapso de tiempo en el Estadio Nacional,
y son las personas que tienen el dominio del hecho respecto a aquellas interrogaciones con apremios o tormentos o con algún tipo de apresión física respecto a aquellas personas que estaban detenidas en el Estadio Nacional. Son estas personas las que tienen el mando y las que eventualmente pudieron haber tenido algún tipo de concertación o pudieron haber tenido algún tipo de mando, pero no el teniente ayudante de Espinosa Ulloa. Y en eso quiero ser muy claro. La propia víctima, quien declara en el expediente, pues la víctima, después de salir del Estadio Nacional, lógicamente salió viva, se fue a México y posteriormente se fue a Bulgaria, y en estas declaraciones no reconoce a mi representado Raúl Jofré González como aquel persona que lo haya detenido o aquella persona que lo haya mantenido, dispuesto su detención o traslado dentro del recinto a algún lugar, o que haya habilitado alguna habitación para que fuera apremiado o torturado, o que haya realizado esa tortura, o que haya estado presente, en fin, todas las acciones o verbos rectores que usted quiera que tenga relación con el secuestro calificado de la víctima. Para nada. Reconoce a otras personas, pero no a mi representado. Y la cuestión, señor presidente, es que la sentencia de segunda instancia, que cambia la primera instancia que lo había condenado en calidad de cómplice, en mi juicio también es errónea, la sentencia que dictó en su momento su señoría excelentísima actualmente Leopoldo Llano Sacristá, había dicho que mi representado debía ser condenado en calidad de cómplice porque como ayudante alguna cooperación debió haber hecho, no determinando cuál, pero lógicamente que no estaba aprobada su concertación en realidad en relación al mando, siendo el teniente y el ayudante, y menos, cierto, que esa cooperación haya estado destinada a esto. Entonces, en el fondo lo que hizo el sentenciador de segunda instancia, que es lo que se reprocha por esta defensa, es que el solo hecho de haber reconocido a mi representado, porque lo dice así, reconocer haber desempeñado funciones como ayudante en el Estadio Nacional, de suyo dice, no podía menos que saber que las detenciones que estaban de la persona detenida en el Estadio Nacional eran ilegales o no estaban ajustadas a derecho. Cuestión que desde ya no tiene ningún otro asidero legal ni factual, sino su propia conclusión. Porque ahora podemos decir que esas detenciones eran ilegales. Hoy día, en 2024, podemos sostener que esas detenciones no estaban ajustadas a derecho. Pero yo no veo cómo, a días del pronunciamiento militar, un teniente que estaba siendo nombrado ayudante de una persona que estaba en un recinto de detención pueda entender que todas esas detenciones, incluida la de la víctima, fueron una detención ilegal y no ajustada a derecho. Es decir, los anteojos que se está poniendo el sentenciador de instancia son anteojos del año 2024. No son anteojos del año 1973 o del 18, 19 o 20 de septiembre del año 73. Por lo tanto, son conclusiones que no están basadas en el hecho base de una presunción judicial, sino que están basadas en sentido común, a su juicio, con la óptica del año 2024, 2020, 2018, pero no del año 73. Y luego dice la Corte de Apelaciones, conforme a ello, dice, es de opinión de esta Corte que estos sentenciados, incluido mi representado, debieron haber actuado en calidad de autores porque no cabe sino colegir que hubo concierto en la comisión de ese delito. Eso es lo que dice, no cabe sino colegir que hubo concierto en la comisión de ese delito. Pero es que el concierto, para presumirse, debe apoyarse en algún hecho base, debe apoyarse en alguna declaración, algún testimonio, debe apoyarse en algún antecedente de prueba, más allá de su cargo. Es decir, lo vi reunido al señor Jofré junto al mando planificando tal cosa. Se supo que esta persona tenía tal o cual vinculación y en esa vinculación se coordinó con tal persona, en fin, etcétera. Acá no hay ningún medio de prueba legal que acredite la concertación o que permita presumirla. En el fondo, como todas estas cuestiones se terminan valorando o se terminan determinando con presunciones judiciales del 488, lo que esta defensa exige es que esa presunción judicial del 488 esté basada en un hecho base. Porque no puede ser todo basado en la calidad de ayudante, pues. Porque si no, todos los ayudantes de todos los regimientos donde haya ocurrido cualquier desgracia o cualquier hecho ilícito tienen que responder siempre por su mera calidad de ayudante. Entonces aquí voy a decir algo que es de perogrullo, pero que lamentablemente tengo que decirlo en mi calidad de defensor. La responsabilidad penal, al menos en Chile y en todos los países civilizados, desde el derecho canónico en adelante que estableció las primeras bases de eso, es una responsabilidad subjetiva e individual. ¿Ya? No es una responsabilidad grupal, o sea, este señor perteneció al ejército o este señor
estuvo en el Estadio Nacional y por lo tanto en el contingente, ¿no? Y por lo tanto su responsabilidad penal cae de cajón. Para que se condene a una persona, según lo establece la Constitución y todos los tratados internacionales que mis colegas distinguidos siempre citan, todos dicen que la responsabilidad tiene que ser subjetiva. Tengo que acreditar algo, no tengo que acreditar un cargo, tengo que acreditar que esa persona, en el ejercicio de ese cargo, en el ejercicio de ayudante, desplegó una conducta que tiene que ser percibida por otros, ¿no? O de alguna manera acreditada, que diga relación con el hecho punible con la víctima. Entonces, lo que se cuestiona acá es que ni en la sentencia de primera instancia, ni en la sentencia de segunda instancia, existe la prueba de la conducta desplegada de mi representado en su calidad de ayudante, que significó una cooperación concertada para mantener a la víctima detenida con grave daño en el Estadio Nacional. No lo hay. No se sabe. ¿Qué fue lo que hizo Jofré? ¿Cuál fue la tarea que esté acreditada, pues no que presumamos que hizo, que tiene que ser encuadrada en la cooperación concertada? ¿Cuál? Haber acompañado a Espinosa Ulloa en ciertos lugares del Estadio Nacional no está acreditado. Haberle pasado carpetas de los detenidos, haber transcrito información de los detenidos, haber hecho llamados respecto a detenidos, haber recibido visitas respecto a detenidos, cuáles, quiénes, dónde. Y de esta víctima, ninguna prueba. Absolutamente ninguna. Entonces, en el fondo, lo que se está haciendo acá es presumir sobre presumir. El ayudante, presumo que entonces hizo algún acto de cooperación y presumo que como hizo un acto de cooperación, debió, ¿cierto?, haber sido autor concertado en los términos del 15 número 3 del artículo del Código Penal. Y creo yo que eso no es suficiente. Si bien es cierto lo que planteó el sentenciador de primera instancia, señor Llano, es tampoco, no estoy conforme con lo que dijo, pero es un poquito más adecuado a la realidad. O sea, cooperó, no sabemos cómo, pero concertadamente ese salto cualitativo de cooperar concertadamente es el que además la Corte de Apelaciones, creo yo, hierra absolutamente. Señor presidente, tenía unos minutos fijados, ¿no?, para hablar sobre el grave daño, porque en el fondo aquí se le condena como autor del 15.3 del grave daño. Entonces, algo voy a decir porque el abogado Zamora dijo bastante. Está acreditado que la persona que fue víctima de la detención y de los apremios, supuestos apremios en el Estadio Nacional, falleció el 26 de octubre del año 1975. Es decir, 2 años después, al menos, del momento que fue detenido y el momento que fue interrogado y apremiado. También se dice y se acredita en el expediente de que esta persona primero se autoexilió, ¿cierto?, en México y en Bulgaria. Y se dice que cuando estuvo en México fue sometida a realización de trabajo forzado, eso está en el expediente, fue golpeado accidentalmente con una plancha de fierro y que producto de esa lesión quedó con un padecimiento que finalmente le provocó la muerte. Entonces, en el fondo, lo que quiero decir con esto es que el grave daño que supone lesiones gravísimas producto de las torturas o apremios pareciera ser que no está acreditada en el expediente más allá de toda duda razonable. Pareciera ser que hay antecedentes que obran en el proceso y que los estoy, ¿cierto?, señalando, que ustedes los pueden, por ejemplo, verificar, incluso aparece en la misma querella que de Foja 94 en adelante, que señalan que lesiones físicas de gravedad que sufrió la víctima y que le significaron posteriormente un estado de deteriorada salud que se tradujo en su muerte, fueron realizadas en otro lugar y en otro país. Y por lo tanto, ni siquiera tenemos certeza de que esas lesiones de esa gravedad, pueden ser lesiones de otra gravedad, ¿no?, se hayan producido en el Estadio Nacional, y en este caso concreto, con la cooperación del señor Jofré, cooperación concertada, ¿no? Y por lo tanto, tenemos acá una falta absoluta de nexo causal entre la muerte o el grave daño de salud de la víctima con los supuestos actos que lo lesionan en el Estadio Nacional y en relación al señor Raúl Jofré González. Y esa falta de nexo causal o esa falta de prueba para acreditar, ¿cierto?, que finalmente esas lesiones son las que terminan por deteriorar de tal manera la salud de la víctima que llegan a la muerte, son las que cuestiona esta defensa, ¿no? Y que probablemente vamos a escuchar también dicho cuestionamiento de otras personas que van a alegar hoy día en estrado y que por lo tanto a efectos de también
no quitarle tiempo a otros colegas, desde ya las hago mías. Señor presidente, finalmente, y lo último que quiero señalar, que es una cuestión netamente de oficio, ni siquiera una cuestión que diga relación con el recurso, es que posteriormente a la redacción de este recurso de casación en el fondo, posteriormente, por tanto no está la sentencia y a lo mejor hubiese optado por esa vía, ¿no? Se dictó otra sentencia en contra de mi representado que está firme y ejecutoriada en el rol 7885-2022, repito, 7885-2022, que vuestra señoría excelentísima conoció muy bien porque ese es el episodio de Víctor Jara y Licha Quiroga, en donde mi representado que estuvo en el Estadio Chile, al igual que otras personas de esa misma causa, fue condenado por el secuestro calificado de Licha Quiroga y de Víctor Jara a la pena de 10 años y un día, además de ser condenado en el homicidio de ambos por 15 años y un día más. Entonces, si esa situación existe, vuestra señoría excelentísima pueden de oficio, en sus facultades que la ley les otorga, lógicamente, para siempre procurar el mayor bien del reo o imputado y aplicar, ¿cierto?, las normas legales vigentes, en específico el artículo 164 del Código de Tribunales. Solicito que de oficio, en la eventualidad que este recurso de casación en el fondo no prospere, se unifique la pena de la causa 7885-2022 en una sola pena y que por lo tanto se le mantenga a mi representado la pena de 10 años y un día, 15 años y un día, 25 en realidad, por el episodio de Víctor Jara, incluyendo entonces o unificando entonces este secuestro calificado, puesto que temporalmente pasaron a días, es decir, lo de Víctor Jara fue entre el 15 y 17 de septiembre del año 1973, y lo de este señor Corbalán Castillo pasó el 19 de septiembre al 21 de septiembre de 1973. Son hechos inmediatamente próximos en el tiempo, son hechos que responden a una misma persona, son hechos, a la misma imputado, quiero decir, son hechos respecto a distintas víctimas, y que si se hubiesen juzgado en un mismo juicio, lógicamente que hubiese resultado más favorable una pena unificada que una pena separada ahora de 5 años y un día. Eso, por lo pronto, creo yo que es deber como defensor hacerlo presente, así como hice también presente lo del otro colega, porque uno está para auxiliar la justicia y no solamente para realizar las defensas, y por lo tanto solicito respetuosamente a vuestra señora excelentísima que tenga bien o acoger el recurso de casación en el fondo, absolviéndome representado por las razones ya esgrimidas, ¿no? y que constan en el recurso de casación en el fondo, o de oficio, atendido a las circunstancias que acabo de señalar y la existencia de este proceso terminado, afinado, por la cual mi representado por lo más cumple condena, solicito que se proceda a la unificación conforme a derecho en esa hipótesis, señor presidente. Con su venia respeto, señor presidente, y con el resto de los miembros de esta excelentísima sala, doy por finalizado mi alegato y les deseo desde ya una muy buena tarde. Muy bien, abogado, por concluir sus alegatos. ¿No tiene más proceso pendiente, señor Cofré? Cofré. Sí, señor presidente, tiene otro proceso que se llama Estadio Chile y que está todavía está bien, en manos de la ministra señora Paola Plaza. Muy bien, no, era por eso. Muchas gracias. Ok. Bien, le corresponde ahora el turno a la abogada doña Sara Leroy. ¿Puede abogar, abogada? Por el tiempo. Gracias, señoría excelentísima. Su señoría excelentísima, esta abogada que alega en representación de don por decreto de vuestro excelentísimo tribunal ante la muerte del colega Jorge Balmaceda, acabo de tomar conocimiento, vuestra señoría, con fecha de ahora, por el alegato del colega que me precedió, de que mi representado, Polio Sergio Bravos Flores, se encuentra fallecido. Obtuve el certificado de defunción del registro civil y efectivamente, señoría, el 14 de junio del año 2020, don Napoleón Bravo Flores falleció. Por lo tanto, señoría, les consulto finalmente si, de todas formas, alego el recurso de casación que se ha interpuesto por don Jorge Balmaceda o puedo alegar, señoría, la extinción de la responsabilidad penal en virtud de lo dispuesto en el artículo 93, número 1 del Código Penal por la muerte de mi representado. Usted sabrá la estrategia que utiliza. Lo único le hago presente que un eventual sobreseimiento deberá pedirlo ante el Tribunal de Ejecución.
Así que usted sabrá si alega el recurso que se interpuso para los efectos de que una eventual absolución, etcétera, o simplemente quedarse en que al haber fallecido pedir el sobreseimiento que corresponda ante el Tribunal de Ejecución. Perfecto, señoría. En ese caso voy a alegar el recurso en muy breves términos, dado que el señor relator entonces hizo una excelente relación del mismo. Y entonces con su venia vengo a solicitar se acoja el recurso de casación interpuesto en favor de don Napoleón Bravo, quien fuera condenado a sufrir una pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesiones legales como autor del delito de secuestro calificado, previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal en la persona de don Luis Corbalán. Como primera causal que se hace presente en el recurso, su señoría, tenemos la causal del artículo 546, número 7 del Código de Procedimiento Penal, esto es la violación de las leyes reguladoras de la prueba, lo cual ha influido en lo dispositivo del fallo. En este caso, y efectivamente, se infringe el artículo 481 del Código de Procedimiento Penal en relación con los artículos 1, 15, número 3 y 141 del Código Penal. La sentencia recurrida, señoría, en el considerando séptimo, establece la participación de mi representado como autor o como cómplice, la de primera instancia, en el secuestro calificado de Luis Corbalán Castillo, y que ésta se encontraría acreditada con el mismo reconocimiento que el señor Bravo hace mientras estuvo privado de libertad ilegítimamente el señor Corbalán en el recinto de detención de Estado Nacional. Él se habría desempeñado como coordinador de detenidos políticos de personas de alta relevancia internacional, y que por lo tanto, en dichas funciones y dadas los cargos que él detentaba, no podían menos que saber que en dichos recintos de detención, las detenciones que se practicaban no se encontraban ajustadas a derechos, y menos, dice la sentencia, desconocer los tratos inhumanos a que eran sujetos los presos políticos en dichos recintos. Ahora bien, con estos antecedentes, la Corte establece que no es posible, dice, sino colegir que todos ellos, refiriéndose tanto a mi representado como a don Raúl Jofré, a don Hernán Chacón, a don Patricio Vázquez y a don Francisco López, aunaron en esfuerzos para que quienes llegaran ahí detenidos, entre ellos el señor Corbalán Castillo, se les aplicaran tormentos como los que sufrió la víctima, y en ese escenario no cabe sino colegir desde la sentencia que hubo, por tanto, concierto en la comisión de este ilícito. Ahora bien, su señoría, de la simple lectura de la declaración del señor Napoleón Bravo, que rola en el expediente a fojas 1394, no es posible colegir, como lo señala la sentencia, de que estemos frente a una confesión judicial. Por varias razones. En primer lugar, señoría, teniendo en consideración que es un hecho público y notorio que el Estado Nacional como recinto de detención estuvo a cargo siempre del Ejército, y que mi representado, a pesar de ser designado como coordinador de detenidos políticos de personajes de alta relevancia a nivel internacional, no pertenecía al Ejército, sino que realizaba sus funciones en la Dirección de Comunicaciones y Electricidad de la Fuerza Aérea de Chile, ubicada en Avenida Bulnes, ya que pertenecía entonces a esta rama de las Fuerzas Armadas. Se hace presente además, su señoría, que nunca tuvo contacto alguno con detenidos, a diferencia del comandante Jorge Espinosa, por lo que no es posible, como dice la sentencia, inferir que el señor Bravo fuese ayudante o tuviere alguna participación y que ésta la haya reconocido. De hecho, señoría, el reconocer su designación como coordinador y la existencia de detenidos, de la palabra detenidos en su declaración, no permite concluir que estamos frente a una confesión judicial, por cuanto falta uno de los requisitos fundamentales, señoría, del artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, y cuál es que debe concordar con las circunstancias y antecedentes del delito, así como con la existencia de otros medios de prueba, finalmente, que comprueben el delito que se está confesando. En cambio, ¿qué ha hecho mi representado en este caso? Él no conoció al señor Luis Corbalán, mucho menos planificó su detención, y tampoco existe otro medio de prueba en el expediente que pueda señalar que existió esa participación. De hecho, señoría,
existen antecedentes que obran en el proceso y que dicen relación con que el señor Bravo no tuvo relación alguna, de hecho, con la detención del señor Corbalán, puesto que este último fue detenido el 14 de septiembre del año 1973, mientras que mi representado fue designado como coordinador el día 15 de septiembre del año 1973 para cumplir funciones estrictamente relacionadas con personajes de alta relevancia a nivel internacional y no con otro tipo de detenidos, como es el caso de la víctima de autos. Por lo tanto, señoría, ni siquiera se acredita que pudo haber participado en esta detención, dado que todavía no ejercía su cargo cuando fue detenido el señor Corbalán. Por otra parte, el recurso señala infringida como causal la del artículo 546, número 1 del Código de Procedimiento Penal. Esto es la aplicación errónea de la ley penal al determinar la participación que le habría correspondido en el delito entonces al condenado, infringiendo el artículo 1, 15, número 3 y 141 del Código de Procedimiento Penal. Su señoría, el mismo considerando 7 que mencioné de la sentencia recurrida, señala que el señor Bravo debe ser condenado como autor en conformidad al artículo 15, número 3 del Código Penal. Ahora bien, el mencionado artículo 15, número 3 del Código Penal señala o dispone que se considerarán autores los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a cabo el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él. Pues bien, su señoría, tal ya no existe en la sentencia argumentación alguna de que explique cómo mi representado se concertó para los efectos de detener a la víctima. Tampoco explica cómo facilitó los medios para las torturas que sufrió. Y también los venció y sin impedir estas mismas torturas, señor. Se hace presente, señoría, en este caso que lo que se discute no es la existencia del hecho de secuestro calificado. Lo que estamos discutiendo solamente es la participación que tuvo don Napoleón en el hecho. Ya señalé antes, no solo fue designado en el cargo con posterioridad a la detención, sino que además el señor Corbalán no revestía la calidad de persona de alta relevancia a nivel internacional, por lo que mi representado nunca tuvo contacto con él. Lo anterior, su señoría, da cuenta que, tal y como han señalado los colegas que me han precedido, solo se condena al señor Bravo por haber sido designado en un cargo relacionado con el recinto de detención Estadio Nacional. Finalmente, señoría, de no haberse violado las leyes reguladoras de la prueba, ni haberse efectuado esta errónea interpretación o aplicación de la ley, no podría haber sido condenado por cuanto no se acreditó su participación. Por estos fundamentos, señoría, solicitó coger el presente recurso de casación y dictar la correspondiente sentencia de reemplazo en la que se revoca la sentencia recurrida y la pena impuesta al señor Napoleón Bravo por no haberse establecido, como ya señalé, su participación legal y, en definitiva, rebajar la pena y mantener los y reconociéndole beneficios de la ley 18.216. Es todo, vuestra señoría. Muy bien, gracias, abogada. Bueno, atendido lo extenso de los alegatos que a continuación se han anotado los letrados, este tribunal va a suspender la audiencia y la va a continuar el próximo miércoles después de las agregadas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, colega. Gracias, Buenas tardes, sus señorías. Buenas tardes, colegas.